Ernesto Che Guevara es un símbolo eterno de revolución. Su imagen aparece en camisetas, murales y protestas alrededor del mundo. Pero, ¿quién fue el hombre detrás del gran nombre que se creó? Vamos a hablar de eso hoy. Para entender a Ernesto debemos volver al 1952. Durante su viaje por el continente, Guevara no solo veía paisajes, vio hambre y explotación. Resulta imposible ignorar cómo estas experiencias transformaron a un estudiante de medicina en un guerrillero. Él creía que para curar a la gente, primero había que curar al sistema. En Chile, por ejemplo, observó las minas de cobre donde los trabajadores vivían en condiciones inhumanas. Ver tanta injusticia la cambió para siempre. Lo más impactante para Ernesto fue ver que estas minas chilenas eran propiedad de empresas norteamericanas. Resulta difícil aceptar que las ganancias salían del país mientras los trabajadores no tenían ni agua limpia. Más tarde, su gran obra o excelente deid fue su participación en la Revolución Cubana, pero no solo peleó. Tras el triunfo en 1959, Guevara lideró la campaña de alfabetización, organizar a miles de jóvenes para que fueran a las montañas a enseñar a leer y escribir fue un acto que benefició a toda una población que el gobierno anterior ignoraba. Sin embargo, para ser honestos con la historia, resulta fundamental analizar las sombras de este hombre. Ninguna revolución es limpia y Guevara no fue la excepción. Durante los primeros meses del 1959, Che estuvo a cargo de la fortaleza de la cabaña. Ahí supervisó juicios sumarios y ejecuciones de personas consideradas enemigos de la revolución. Mientras sus seguidores decían que esto era justicia revolucionaria, muchos historiadores y familias de las víctimas lo veían como una violación sistemática de los derechos humanos. No podemos ignorar que su mano firme causó un dolor profundo de gran parte de la sociedad cubana. Por otro lado, su faceta como ministro de Industrias también generó controversia. Guevara quería que Cuba dejara de depender del azúcar, pero sus planes de industrialización rápida fracasaron. Intentar cambiar la economía de un país entero sin la experiencia necesaria provocó un escasez de productos básicos que la población sufrió durante años. Sus críticos afirmaban que su idealismo no podía alimentar a una nación. Reconocer esas fallas no es borrar sus logros, sino humanizarlo. Idealizar por completo puede impedir un análisis crítico. Si los vemos como un Dios perfecto, olvidamos que eras un ser humano con decisiones completas, a veces equivocadas. El bienestar de una comunidad no puede depender del juicio de una sola persona, especialmente cuando esa persona podía ser tan inflexible. Pero para entender al hombre real debemos mirar más allá de las fotos icónicas.
Juan Martín Guevara, su hermano menor, recuerda a un Ernesto que el mundo nunca conoció. Su hermano recuerda que tenía una camisa semanal que usaba 7 días sin lavar. Es interesante descubrir que detrás del guerrillero había un hombre con hábitos comunes y corrientes. Pero es interesante descubrir que detrás del guerrillero había un hombre con hábitos comunes y corrientes. Sin embargo, la historia de Guevara no se limita a anécdotas familiares. Resulta fundamental contrastar esta imagen íntima con las voces de quienes vivieron las sobras de su poder. Mientras su hermana recordaba sus sensibles otros, como el escritor Carlos Alberto Montaner, fueron testigos de una faceta mucho más implacable. Escuchar estas dos realidades nos permite entender que Ernesto no era solo un héroe o un villano. Era un hombre cuyas convicciones lo llevaron a sacrificar la vida humana en nombre de una ideología. Idealizarlo sin considerar estas críticas sería ignorar una parte esencial de la historia. Aunque su figura es poderosa, la Revolución cubana no fue el resultado de una sola persona. Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y miles de ciudadanos participaron en el movimiento. El cambio social siempre depende del esfuerzo colectivo. Ningún líder actúa completamente solo. La imagen de Che sigue inspirando movimientos sociales en distintas partes del mundo. Sin embargo, el futuro de cualquier comunidad no dependerá de un solo rostro en una camiseta. Las comunidades crecerán cuando las personas trabajen juntas, cuando cuestionen el poder y cuando participen activamente en su propio bienestar. Recordar la historia es importante, pero construir el futuro será una responsabilidad colectiva. Muchas gracias.